Bienvenidos una vez Moon.es a su canal de confianza para todo el drama, el salseo y las noticias Moon.es calientes del mundo del espectáculo. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que es tu copyright N listos para una buena dosis de información Superíndice 3N porque hoy vamos a hablar de algo que ha hecho temblar las redes sociales. Lo oyeron bien. Hoy nos sumergimos en el supuesto Escud, lo que involucra a dos de las figuras Moon.es queridas de la televisión Superíndice 3N turca, Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin. Los nombres que no dejan de sonar, la pareja que conquistó Superíndice 3 nuestros corazones y que ahora digamos que es tu N en el ojo del huracán VN. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este embrollo, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso. Y si ya son parte de esta gran familia, recuerden darle like a este vídeo si les gusta el contenido y compartirlo con todos sus amigos para que nadie se quede fuera de la conversación Superíndice 3N. Vamos, que esto se ponga bueno. Ahora sin Moon.es preámbulos, vamos a entrar de lleno en el tema que nos compete hoy, las supuestas fotos íntimas de Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin que, según los rumores, se han filtrado en internet. Como saben, Hande y Kerem fueron una de las parejas Moon.es populares y queridas de la televisión Superíndice 3N turca. Su química en pantalla era innegable y su relación Superíndice 3N fuera de ella, al menos hasta que terminó Superíndice 3, era la envidia de muchos. Su romance que floreció Superíndice 3 durante las grabaciones de la exitosa serie Senu con diéresis al cap, capturó Superíndice 3 la atención Superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre y, hace ya un tiempo, la pareja anunció Superíndice 3 su separación Superíndice 3N, dejando a sus seguidores con el corazón Superíndice 3N roto. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales y sus vidas personales, aunque siempre con la atenta mirada de los medios y de sus fans, que aún sueu más menos han con una posible reconciliación Superíndice 3N. Y es precisamente en este contexto, en el que la atención Superíndice 3N sobre ellos sigue siendo muy sima, que surge este escándalo de las supuestas fotos íntimas. Ahora bien, AQU es donde tenemos que ser extremadamente cautelosos. Y quiero enfatizar esto, extremadamente cautelosos porque hasta el momento no existe ninguna confirmación Superíndice 3N oficial de que estas fotos sean reales, de que realmente involucren a Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin, o de que hayan sido filtradas sin su consentimiento. Todo, absolutamente todo, son rumores y especulaciones que circulan en las redes sociales y en algunos medios de comunicación Superíndice 3N. Lo que sabemos es que en los últimos días han aparecido en diversas plataformas online, incluyendo redes sociales y foros, una serie de imágenes supuestamente explícitas que se atribuyen a Hande y Kerem. Estas imágenes han generado una enorme controversia y han desatado una ola de comentarios y reacciones de todo tipo. Algunos fans han salido en defensa de la pareja, argumentando que se trata de fotos falsas o manipuladas y que la filtración Superíndice 3N constituye una grave violación Superíndice 3N de su privacidad. Otros, en cambio, han expresado su indignación Superíndice 3N y decepción Superíndice 3N, acusando a Hande y Kerem de haber expuesto su intimidad de forma irresponsable. Y por supuesto, no faltan aquellos que simplemente se dedican a alimentar el morbo y a difundir las imágenes sin ningún tipo de consideración Superíndice 3N por las personas afectadas. Es importante recordar que la difusión Superíndice 3N de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito grave que puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. No solo supone una violación Superíndice 3N de su privacidad y de su dignidad, sino que también copyright N puede causarles un daño más menos o emocional irreparable, afectar su reputación Superíndice 3N y poner en peligro su seguridad. Por lo tanto, es fundamental que actuemos con responsabilidad y que evitemos participar en la difusión Superíndice 3N de este tipo de contenido. Antes de compartir cualquier imagen o información Superíndice 3N, debemos preguntarnos si es verdadera, si es relevante y si es respetuosa con las personas involucradas. Y en caso de duda, lo mejor es abstenerse de compartirla. Volviendo al caso de Hande y Kerem, hasta el momento ninguno de los dos ha emitido ningún comunicado oficial sobre este tema. Sus representantes tampoco han hecho declaraciones al respecto.
Esto ha alimentado a UNMUDS las especulaciones y los rumores, pero también Copyright N ha generado cierta preocupación superíndice 3N entre sus fans, que esperan que la pareja se pronuncie pronto para aclarar la situación superíndice 3N y proteger su imagen. En mi opinión, superíndice 3N, independientemente de si las fotos son reales o no, es fundamental que respetemos la privacidad de Hande y Kerem y que evitemos juzgarlos o condenarlos sin tener pruebas concretas. Todos tenemos derecho a nuestra intimidad y a que se respete nuestra imagen. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a invadir nuestra privacidad o a difundir información superíndice 3N sobre nosotros sin nuestro consentimiento. Es cierto que Hande y Kerem son figuras públicas y que, como tales, están expuestos a una mayor atención superíndice 3N medio tica. Pero esto no significa que hayan renunciado a su derecho a la privacidad. Y tampoco significa que tengan que soportar insultos, acoso o difamaciones por parte de personas que se escudan en el anonimato de las redes sociales. En definitiva, el supuesto escándalo de las fotos íntimas de Hande Erupárrafoel y Kerem Bürsin es un tema muy delicado que requiere un análisis cuidadoso y responsable. No podemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, ni tampoco podemos participar en la difusión superíndice 3N de contenido que pueda dar más menos a la imagen o la reputación superíndice 3N de las personas involucradas. Lo que podemos hacer es mostrar nuestro apoyo a Hande y Kerem, si creemos que son víctimas de una injusticia, y exigir que se investigue a fondo este caso y que se castigue a los responsables de la filtración superíndice 3N de las imágenes, si es que realmente se produjo. Y sobre todo, debemos recordar que detrás de las maras, de los focos y de la fama, hay personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones, que merecen ser tratadas con respeto y consideración superíndice 3N. En resumen, lo que tenemos aquí es una nube de rumores sobre la posible filtración superíndice 3N de fotos íntimas de Hande Erupárrafoel y Kerem Bürsin. Hasta el momento, no hay confirmación superíndice 3N oficial de nada y es crucial que actuemos con responsabilidad, evitando la difusión superíndice 3N de imágenes y respetando la privacidad de ambos. Es un recordatorio de la importancia de la privacidad en la era digital y las posibles consecuencias devastadoras de la difusión superíndice 3N no consentida de contenido íntimo. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para reflexionar sobre la importancia de la privacidad y el respeto en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de todo este escándalo? ¿Creen que las fotos son reales o falsas? ¿CEU superíndice 3Mo creen que deberíamos actuar ante este tipo de situaciones? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos llenos de chismecito jugoso. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Besos. Asterisco asterisco asterisco. Pero la cosa no acaba aquí, mis chismosos. Porque este culebro superíndice 3N tiene s capas que una cebolla. Se ayuda de la supuesta filtración superíndice 3N de las fotos, lo que realmente es tú removiendo las redes sociales es el asterisco desconcierto asterisco y la asterisco incertidumbre asterisco. ¿Por qué copyright Hande y Kerem no han salido a desmentirlo o confirmarlo? El silencio en estos casos puede interpretarse de mil maneras y la gente con su imaginación superíndice 3N desbordada es tú sacando sus propias conclusiones. Algunos insiders del mundo del espectáculo turco están apuntando a varias teorías. La primera y la más plausible es que efectivamente se trata de asterisco de efectos asterisco, es decir, imágenes creadas con inteligencia artificial que utilizan los rostros de Hande y Kerem para generar contenido explícito. Esta copyright técnica se ha vuelto cada vez más sofisticada y a menudo es difícil distinguir entre una imagen real y una falsa. Si este fuera el caso, el silencio de Hande y Kerem podrá deberse a que sus equipos legales estarán trabajando para identificar la fuente de las imágenes y tomar las medidas legales correspondientes. Otra teoría un poco más conspirativa es que la filtración superíndice 3N es una asterisco estrategia de marketing asterisco mal ejecutada. ¿Se imaginan?
Que todo este revuelo fuera una forma de volver a poner a Ande y Kerem en el candelero, de generar expectación superíndice 3N ante algún nuevo proyecto juntos. Suena descabellado lo su copyright, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Aunque si esto fuera cierto, la jugada les habrá salido bastante mal, ya que el impacto negativo en su imagen podrá ser considerable. Y la tercera teoría a la moon es dolorosa para los fans, es que las fotos sean reales y hayan sido robadas de sus telecopyright fonos o de algún dispositivo personal. Esta será sin duda la peor de las opciones, ya que implicará una grave violación superíndice 3N de su intimidad y un daño más menos o emocional incalculable. Si este fuera el caso, el silencio de Ande y Kerem podrá deberse a que lidiando con la situación superíndice 3N de forma privada, buscando apoyo legal y psicólogo superíndice 3Jico para superar este duro trance. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este escándalo ha reabierto el debate sobre la privacidad de las figuras públicas en la era digital. ¿Hasta copyright tienen derecho a una vida privada? ¿Du superíndice 3 de esto, el límite entre el copyright ese público y el morbo? Son preguntas difíciles de responder, pero que debemos plantearnos seriamente. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad para viralizar contenido, se han convertido en un arma de doble filo. Por un lado, permiten a las figuras públicas conectar directamente con sus fans, mostrar su lado mood ese humano y construir una imagen mood ese autocopyrightica. Pero por otro lado, también copyright en las exponen a un escrutinio constante, a la crítica despiadada y a la difusión superíndice 3N de rumores y noticias falsas. En el caso de Ande y Kerem, su relación superíndice 3N fue seguida con lupa desde el principio. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado al milímetro por sus fans, que vivieron su romance como si fuera una telenovela. Y como suele suceder en estos casos, la presión superíndice 3N medio urtica y las expectativas del público terminaron por pasar factura a la pareja. Su separación superíndice 3N fue un duro golpe para sus seguidores, que aún no han perdido la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Y este escándalo de las fotos últimas, lejos de apaciguar los condiéresis ánimos, ha reavivado la llama de la pasión superíndice 3N y ha generado un sinfín de teorías y especulaciones. Pero insisto, lo muy importante en este momento es actuar con prudencia y responsabilidad . No podemos dejarnos llevar por el morbo y la curiosidad malsana, ni tampoco podemos contribuir a la difusión superíndice 3N de contenido que pueda dar más menos a la imagen o la reputación superíndice 3N de Ande y Kerem. Debemos recordar que detrás de las maras de los focos y de la fama, hay personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones, que merecen ser tratadas con respeto y consideración superíndice 3N. Y que en este momento probablemente es tu copyright N pasando por un momento muy difícil. Así que mis chismosos, les invito a reflexionar sobre todo esto y a dejar sus comentarios abajo. ¿Copyright piensan de todo este embrollo? ¿Creen que Ande y Kerem deberán pronunciarse al respecto? Superíndice 3Mo creen que deberíamos actuar como sociedad ante este tipo de situaciones. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y compartirlo con todos sus amigos para que nadie se quede fuera de la conversación superíndice 3N. Vamos, que esto se ponga aún mood ese interesante. Antes de despedirme, quiero recordarles que este canal es un espacio para el entretenimiento y el chismorreo, pero siempre desde el respeto y la responsabilidad. No toleraremos comentarios ofensivos, difamatorios o que inciten al odio. Así que por favor mantengan la compostura y disfruten del salseo con cabeza. Y ahora me despido por hoy. Muchísimas gracias por su apoyo y por su confianza. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo, mis chismosos. Besos. **PD*** *** copyright atenta a cualquier novedad sobre este caso y les mantendré copyright informados. No se pierdan los superíndice 3imos vídeos.